Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. Bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy jóvenes les voy a enseñar cómo podemos diseñar un par de engranajes de dientes cónicos. También haremos un ejemplo o ejercicio en la clase. Los invito a que nos acompañen en el canal y vean todas las diferentes partes de este lindo video. Vamos a iniciar con unos conceptos básicos relacionados con el diseño de estos elementos de máquinas. Aquí debajo del video también les voy a dejar las marcas de tiempo para que ustedes, mis amigos, puedan navegar e ir a la parte del video que les guste. Iniciemos. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Recuerden, mis amigos, que ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián, su compañerito, desea saber qué es un sistema reductor de velocidad y Valentina desea, por ejemplo, saber qué es un piñón de tipo cónico y qué tipos de piñones cónicos existen. Vamos a iniciar jóvenes con los siguientes conceptos. Vamos a recordar qué son los engranajes. Nos dicen que los engranajes son ruedas cilíndricas dentadas porque tienen dientes sobre su superficie. Observen jóvenes esta imagen que estoy señalando en la parte izquierda. Esta imagen corresponde a un par de engranajes llamados cónicos, de dientes rectos. Observen la forma de ambos engranajes o de ambas ruedas cilíndricas. Ellas son utilizadas para enviar movimiento, velocidad y potencia. Están compuestas básicamente de una rueda llamada la rueda conductora que se encarga de tomar la potencia y la velocidad del motor y se la envía a la rueda conducida, quien a su vez se la envía a la máquina impulsada. Acá en el tablero, en la parte derecha, les dejo esta imagen que pertenece a un sistema reductor de velocidad. Observen que en este sistema, acá tenemos en la parte izquierda, donde estoy señalando, a la rueda conductora. Ella tiene su propia velocidad angular, que acá en el dibujo la llaman N sub P. La P porque pertenece a la palabra de piñón. A la derecha tenemos una rueda de diámetro mayor, conocida como la rueda conducida, la cual también tiene su propia velocidad angular llamada N sub G. La letra G pertenece a engranaje. En este caso, jóvenes, tenemos un sistema reductor de velocidad porque N sub P, la velocidad angular de la rueda conductora, es mucho mayor que N sub G, la velocidad angular de la rueda conducida. Significa entonces que en este caso, en este sistema, estamos reduciendo velocidad, pero también estamos aumentando la potencia. Vamos a repasar, jóvenes, este concepto. En todo sistema de potencia tenemos dos variables, la velocidad y el par torsional. Aquí debemos saber que estas dos variables son inversamente proporcionales. En todo sistema yo puedo aumentar velocidad disminuyendo el par torsional o puedo disminuir velocidad y aumentar el par torsional. Para ello necesitamos conocer
esta variable que se conoce como la relación de transmisión, R mayúscula. Es la que nos permite reducir o aumentar la velocidad o el par torsional a medida que varían las revoluciones del motor, así como también el número de dientes de ambos engranajes. Si esta variable, jóvenes, es mayor que 1, significa que tenemos un sistema reductor de velocidad. Acá en el tablero, en la parte izquierda, les dejo este ejemplo. Acá tenemos un sistema reductor de velocidad. Estamos pasando de una velocidad n sub p mayor a n sub g. ¿Esto por qué pasa? Porque nos damos cuenta que como la rueda conductora es más pequeña que la rueda conducida, ella tiene que girar una mayor cantidad de veces por cada giro de la rueda conducida. Por tal motivo, en este sistema podemos bajar la velocidad y aumentar el par torsional. Si la variable R es menor que 1, vamos a tener un sistema que aumenta la velocidad, que es el caso que ustedes ven, jóvenes, acá en el tablero en la parte derecha. Observen que en este caso pasa lo opuesto. La rueda conductora, que es la que está acoplada al motor, tiene un mayor tamaño que la rueda conducida. Significa que esta rueda conductora gira más lento que la rueda conducida. Por ende, estamos aumentando la velocidad y estamos disminuyendo el par torsional. Sigamos, jóvenes, con los conceptos de la clase del día de hoy. Valentina deseaba saber qué tipos de engranajes existen. Acá tenemos todas las diferentes clases. Tenemos los engranajes rectos, que los podemos ver en esta imagen que estoy señalando en la parte superior derecha. Nos dicen que sus dientes están ubicados de forma paralela a los ejes que los sostienen. En este dibujo, estas líneas de color rojo indican la posición de los ejes. También nos damos cuenta, jóvenes, que los ejes son paralelos. Estos dientes experimentan en sus puntos de contacto una fuerza tangencial y radial. Como segundo tenemos los engranajes helicoidales. Observen, jóvenes, la imagen que aparece acá en la parte media del tablero, donde estoy señalando. Aquí nos damos cuenta cómo están ubicados los ejes y nos damos cuenta que ellos ya no son paralelos. Están ubicados formando un ángulo de 90 grados. También nos damos cuenta que en estos engranajes llamados los helicoidales, ya los dientes que están en la superficie no son paralelos a los ejes. Obsérvenlos acá. Ellos están inclinados un ángulo entre 10 a 45 grados con respecto a estos ejes que los sostienen. En el punto de contacto de ambas ruedas, estos dientes, jóvenes, experimentan fuerza tangencial, radial y axial. Por último, acá debajo en el tablero observamos nuevamente esta imagen que ya habíamos visto anteriormente, que pertenece a un par de engranajes de forma cónica, en este caso de dientes rectos. Vamos a decir que en este caso, observen, jóvenes, cómo están ubicados los ejes. Por lo general, ellos forman ángulos de 90. Pero también pueden tener un ángulo diferente a 90. Puede ser o un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Y también nos daremos cuenta enseguida que los dientes sobre la superficie cónica
pueden ser como los que vemos en la imagen, llamados dientes rectos, o pueden ser como los de los engranajes helicoidales y pueden estar también inclinados. Ahora veamos qué tipos de engranajes cónicos existen. Diremos que los engranajes cónicos por lo general se caracterizan porque sus ejes se cruzan, como vemos acá en la imagen del tablero, formando ángulos de 90 grados. Pero también podemos tener sistemas de engranajes con ángulos agudos menores de 90 o ángulos obtusos mayores de 90 grados. Hay que saber que los engranajes cónicos, a diferencia de los engranajes de dientes rectos o helicoidales, son más suaves y silenciosos y tienen velocidades de hasta 8000 pies por minuto. Si los dientes sobre la superficie del cono están inclinados como en esta imagen en la parte izquierda del tablero, a estos engranajes cónicos se les conoce como engranajes en espiral. Pero si los dientes, como vemos acá en la imagen del lado derecho, son rectos sobre la superficie del cono, a estos engranajes cónicos se les conocen como de dientes rectos. Ahora veamos, jóvenes, el ejemplo de la clase del día de hoy. Nos piden, por ejemplo, diseñar un par de engranajes cónicos en espiral, con giro a la derecha, para impulsar una máquina fresadora que debe girar como mínimo a 1100 revoluciones por minuto. En el ejemplo nos dicen que el sistema debe transmitir 65 caballos de potencia desde un motor eléctrico que gira a 3450 revoluciones por minuto y que debe funcionar de 6 a 15 horas continuas al día. Para poder diseñar ambas ruedas cónicas en espiral con el giro a la derecha, vamos a usar un ángulo de presión normal de 20 grados por ser el ángulo más común comercialmente. Y también vamos a utilizar un ángulo de la hélice de 15 grados. Ya sabemos que este ángulo de hélice, jóvenes, es el ángulo de inclinación de los dientes, que puede ser un valor entre 10 a 45 grados. En el ejemplo de la clase lo vamos a tomar de 15 grados. Entonces, enseguida vamos a ir desarrollando una serie de etapas para poder ir calculando todas las características dimensionales y técnicas relacionados con este par de elementos mecánicos. En el primer paso vamos a seleccionar el ángulo de presión del diente. Observen, jóvenes, la imagen del lado derecho del tablero. Acá tenemos la unión de la rueda conductora con la rueda conducida y nos damos cuenta que cuando ambas ruedas se unen, sus círculos de paso quedan ubicados de forma tangencial. Acá tenemos sobre esta línea verde ambos vectores. Tenemos el vector de la velocidad y el vector de la fuerza de contacto. Entre el vector de velocidad y esta línea roja que ustedes ven acá, que es una línea que es tangente a los dos círculos base de ambas ruedas, vamos a formar un ángulo que se conoce como el ángulo de presión del diente. Este ángulo de presión del diente es el que para el ejemplo de la clase va a ser igual a 20 grados. Y esto depende también de la forma de los dientes. Comercialmente se utilizan ángulos de 15 grados, ángulos de 20 y ángulos de 22. Observen acá en la parte izquierda, jóvenes, cómo cambia la forma de la punta de los dientes
de acuerdo al valor de este ángulo de presión. Acá en la parte media donde estoy señalando tenemos el ángulo de presión de 20 grados y de esta forma serán los dientes de ambos engranajes cónicos en espiral con giro a la derecha. Ahora, como paso número 2, vamos a calcular, jóvenes, la potencia de diseño teniendo en cuenta el tipo de impulsor, la máquina impulsada y las horas de trabajo diarias de acuerdo con la siguiente tabla. Observen acá, jóvenes, la tabla que aparece en el tablero. Tabla número 1, factores de servicio. En la parte superior ustedes pueden leer que dice tipo de impulsor y en la parte izquierda donde estoy señalando aparecen algunos ejemplos de tipos de máquina impulsada. En el ejemplo de la clase tenemos que el impulsor es un motor eléctrico que tiene unas revoluciones mayores a 600 revoluciones por minuto. Ya sabemos que el número de horas de trabajo diario está de 6 a 15 horas por día. Y lo que debemos hacer es intentar clasificar la máquina que deseamos impulsar. Este factor de servicio debemos entenderlo como una especie de factor de seguridad con el fin de que la potencia con la que vamos a hacer nuestros cálculos debido a problemas de calentamiento, desalineación, desbalanceo, se puede perder. Entonces, como sabemos que parte de la potencia del motor la podemos perder por todos aquellos factores, entonces lo que hacemos es utilizar este factor de servicio para que los cálculos lo hagamos con una potencia mucho mayor a la potencia real del motor. En este caso, en el ejemplo de la clase, observen que en el tipo de máquina impulsada yo tengo por acá generadores, tenemos máquinas herramientas, observen que acá yo puedo clasificar mi equipo, tenemos mezcladores y transportadores. Entonces yo lo que debo hacer es dibujar esta fila, este rectángulo rojo perteneciente al tipo de máquina junto con este rectángulo de color verde donde aparece el tipo de impulsor con el número de horas al día. Donde se cortan ambos rectángulos vamos a obtener un factor, en este caso este es el factor de servicio de 1,2. Entonces diremos entonces que la potencia de diseño con la que yo voy a hacer todos mis cálculos va a ser la potencia del motor multiplicado este factor de servicio de 1,2. Mi potencia del motor será de 65 caballos por el factor de servicio de 1,2, obtenemos un valor, jóvenes, de 78 caballos de potencia. Esto me va a permitir obtener un buen diseño. ¿Por qué? Porque, como lo digo nuevamente, parte de la potencia del motor se va a perder en forma de calor por problemas de desalineación o desbalanceo. Entonces yo lo que quiero es evitar irme por el valor límite inferior y tener un valor mayor con el que poder calcular un buen elemento de máquina. Ahora, jóvenes, como tercer paso, diremos que la relación de transmisión, que es la que permite reducir o aumentar la velocidad, así como el par torsional, a medida que varían las revoluciones del motor y el número de dientes, ya sabemos que puede cambiar de dos valores. Si este valor es mayor de 1, tendremos un sistema reductor de velocidad, y si tenemos un valor menor de 1, será un sistema que aumente la velocidad. Entonces acá, jóvenes, lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación que ustedes ven en el tablero, que relaciona en este caso las revoluciones
RPMs de ambas ruedas, que las vamos a simbolizar con la letra N minúscula, o sea, N sub 1. El subíndice 1 pertenece a la rueda conductora, la que está acoplada al motor, y el subíndice 2 pertenece a la rueda conducida, que está acoplada al eje de la máquina que deseamos impulsar. La N mayúscula en la fórmula indica el número de dientes. Entonces tenemos que esto es N subíndice 2, número de dientes de la rueda conducida, sobre N sub 1, número de dientes de la rueda conductora. También esta relación, jóvenes, en estos engranajes cónicos va a ser igual a la función tangente de este ángulo alfa, que se conoce como el ángulo del cono de paso. En este caso, alfa sub 2 es el ángulo del cono de paso de la rueda conducida, o alfa sub 1 será el ángulo del cono de paso de la rueda conductora. Entonces, aquí lo que hago es coger el número de revoluciones, en este caso N sub 1, las revoluciones del motor, obsérvenlas acá, y N sub 2, las revoluciones de la máquina impulsada, que serán de 1100 revoluciones por minuto. Al hacer esta división, jóvenes, obtenemos todo este valor. Aquí es importante emplear una tabla de Excel para que tengamos toda esta mayor cantidad de decimales posibles. Observen que en este caso, este valor que ustedes observan en el tablero, nos damos cuenta que es mayor de 1. Significa entonces que vamos a diseñar un sistema reductor de velocidad con 2 engranajes cónicos en espiral con giro a la derecha. Ahora, jóvenes, como cuarto paso, vamos a calcular el paso diametral. Este paso diametral lo llamamos P subíndice D. Este paso, jóvenes, relaciona el número de dientes de cada rueda dentada por el diámetro exterior de ella misma en pulgadas. Lo podemos calcular utilizando la potencia de diseño, ya sea en caballos de potencia o en kilovatios. Observen acá, jóvenes, la figura en la parte izquierda del tablero. Observen que en la parte izquierda aparecen todos estos valores que corresponden a la potencia de diseño en caballos de potencia. Acá en el lado derecho tenemos otros valores que corresponden a la misma potencia de diseño, pero ya en kilovatios. Y en la parte inferior tenemos los diferentes valores de la velocidad del piñón en revoluciones por minuto. Entonces acá, jóvenes, lo que debemos hacer es intentar localizar la velocidad del piñón del ejercicio. Observen que en este caso yo tengo que es de 3450 revoluciones por minuto. Ubicamos este valor y pintamos esta línea vertical. Luego tenemos que localizar la potencia de diseño, ya sea en kilovatios o en caballos de potencia. Para el ejemplo de la clase, yo la hice en kilovatios. Obtengo que la potencia de diseño me da un valor aproximadamente de 58.165 kilovatios. Recuerden, jóvenes, que para los cálculos de esta clase vamos a utilizar el Excel. Por eso es que en el tablero ustedes observan que en todos los cálculos aparecen todos estos decimales. Entonces yo en mi figura voy a intentar localizar esta potencia de diseño. Observen acá el valor de 58. Y ahí voy a pintar esta línea roja horizontal.
donde se corte la línea roja horizontal de la potencia de diseño junto con esta línea de color verde vertical que pertenece a la velocidad del piñón en revoluciones por minuto, me voy a dar cuenta que ambas líneas se cortan en esta parte de la figura. Están en medio de esta curva que estoy acá señalando, que es la curva del paso diametral igual a 6. Y también está cercana esta intersección a esta segunda curva que estoy acá señalando, que pertenece a la curva del paso diametral igual a 8. Significa entonces que como esta intersección de líneas me está dando en medio de estas dos curvas, yo puedo seleccionar cualquiera de los dos pasos diametrales. En este caso voy a escoger el paso diametral igual a 6 dientes sobre pulgada. Acá, jóvenes, es importante entender que si este paso es menor a un valor de 20, vamos a tener algo que se conoce como el paso grueso. Significa que vamos a tener en una pulgada de longitud una menor cantidad de dientes, y a eso se le conoce como el paso grueso. Pero si el paso diametral es un valor mayor o igual a 20, a estos, jóvenes, se le conoce como el paso fino. Y este paso fino lo que indica es que en esa misma pulgada de longitud yo voy a tener una mayor cantidad de dientes. Por eso se llama paso fino. Ahora, como quinto paso, vamos a analizar, jóvenes, la primera condición. La primera condición relacionada con el diseño de estos elementos de máquinas, que son los engranajes cónicos de dientes en espiral con giro a la derecha. Dice así: una vez seleccionado el paso diametral, usando la potencia de diseño en kilovatios y las revoluciones de la rueda conductora en revoluciones por minuto en la gráfica anterior, debemos verificar si este valor que seleccionamos está normalizado. Esta palabra normalizado, jóvenes, significa que debe estar reglamentado bajo ciertas normas técnicas internacionales. En este caso, la norma técnica es la norma ACMA. Recuerden, jóvenes, que esa norma ACMA pertenece a todas las empresas fabricantes de engranajes, ya sean de dientes rectos, helicoidales o cónicos. Nos dice también la teoría que en caso de que no esté normalizado, debemos cambiar el motor eléctrico, o sea, debemos cambiar su potencia o su velocidad. Entonces, jóvenes, observen que acá en la tabla que aparece en el tablero vamos a poder ver todos los pasos que están normalizados en dientes sobre pulgada. En la parte izquierda tenemos el paso grueso, ya sabemos que es menor a un valor de 20, y a la derecha tenemos el paso fino, mayor o igual a 20. Observen que yo he seleccionado en el paso anterior el paso diametral de 6, y observen que aparece en esta tabla. Significa entonces que este paso diametral de 6, que es un paso grueso, cumple la primera condición. Él está normalizado bajo la norma técnica ACMA. Significa entonces que yo puedo proseguir con el diseño de mis engranajes cónicos utilizando este valor. Ahora, jóvenes, nos vamos al paso número 6. Vamos a seleccionar un número de dientes hipotéticos para el piñón cónico. A esta variable la vamos a llamar n su índice 1. La teoría nos afirma de que en el caso de que se decida seleccionar
una cantidad entre 13 y 17 dientes, debemos verificar la cantidad máxima de dientes para la rueda conducida cónica llamada n su índice 2, porque tenemos que evitar un fenómeno de interferencia. Entonces, jóvenes, lo que ustedes ven acá en el tablero es la cantidad máxima de dientes que debe tener la rueda conducida cónica n sub 2 si ustedes en su diseño deciden coger cualquiera de estos valores entre 13 y 17 para los dientes del piñón. Como yo, por ejemplo, no voy a escoger ninguno de estos números de dientes, ya no tengo que utilizar esta tabla para evitar la interferencia. Voy a seleccionar un número de dientes hipotético igual a 25 dientes. Ahora, jóvenes, en el paso número 7 vamos a seleccionar algo que se conoce como el ángulo de la hélice o espiral. Recordemos que en el ejemplo de la clase, al comienzo de esta clase, yo les había dicho que este ángulo de la hélice es el ángulo de inclinación de los dientes en forma de espiral que aparecen en este caso sobre la superficie de los engranajes cónicos. Sabemos que este ángulo de hélice, jóvenes, puede ser un valor entre 10 a 45 grados y que este valor indica la inclinación de los dientes en ambos engranajes cónicos en espiral. Yo, para el ejercicio de la clase, he decidido escoger un ángulo de 15 grados, aunque acá, jóvenes, es importante saber que el ángulo más comercial comúnmente utilizado es el de 35 grados. También, jóvenes, es importante que observen con detalle la imagen que aparece acá en la parte media del tablero. Acá tenemos una vista en corte de ambos engranajes cónicos en espiral. En este caso nos damos cuenta que ambos ejes están formando un ángulo de 90 grados. En la parte izquierda, donde estoy señalando, acá tenemos el engranaje cónico en espiral, lo que llamamos la rueda conductora, la que está acoplada al eje del motor. Y acá debajo tenemos la rueda conducida cónica también en espiral. En los siguientes pasos vamos a calcular cada una de las variables que ustedes observan, jóvenes, en este dibujo técnico que pertenece al diseño de los engranajes cónicos en espiral con giro a la derecha. En el paso número 8, ahora lo que vamos a hacer es que con el número de dientes hipotéticos que en el paso anterior decidimos seleccionar y utilizando la relación de transmisión calculada, vamos a calcular el número de dientes hipotéticos de la rueda conducida. Vamos a utilizar nuevamente, jóvenes, esta fórmula que ustedes ven en el tablero, llamado R mayúscula, que relaciona la velocidad angular de la rueda conductora N1 con las revoluciones de la rueda conducida N2. Recuerden que también esta ecuación relaciona el número de dientes N2 de la rueda conducida con el número de dientes N1 de la rueda conductora. Entonces, acá simplemente vamos a coger el valor de la relación de transmisión previamente calculado y lo vamos a multiplicar por el número de dientes hipotético N1 que yo seleccioné como 25 dientes. Recuerden, jóvenes, que este valor hipotético yo literalmente me lo inventé. Yo no escogí un valor entre 13 y 17 para evitar el fenómeno de la interferencia. Vamos a iniciar con 25 dientes
a ver qué podemos obtener. En este caso, al hacer este producto me doy cuenta que el número de dientes también hipotético de la rueda conducida es igual a 78 dientes. A eso lo llamamos n subíndice 2. Ahora, en el paso número 9, vamos a hacer lo siguiente. Con el número de dientes hipotéticos de ambos engranajes cónicos, ahora vamos a calcular la relación de transmisión real. Para poder hacer esto, jóvenes, debemos usar todos estos decimales que aparecen en los cálculos. Por eso nuevamente les digo que es importante en el diseño de estos elementos de máquinas utilizar Excel. Entonces, con esta relación de transmisión real, lo que vamos a hacer más adelante es averiguar si con el número de dientes hipotéticos que tenemos de 25 y 78 podemos obtener la velocidad de la salida de la máquina impulsada. Entonces tenemos que la relación de transmisión real, observen acá jóvenes la fórmula, será el número de dientes hipotéticos de la rueda conducida sobre el número de dientes de la rueda conductora, o sea 78 sobre 25, obteniendo este valor de 3.120. Recuerden también, jóvenes, que este valor es adimensional, que no tiene unidades. Con este valor de la transmisión real, ahora vamos a obtener, utilizando la misma fórmula, la velocidad de salida de la rueda conducida, llamada n subíndice 2. Observen, jóvenes, acá el procedimiento matemático en el tablero y nos damos cuenta que obtenemos una velocidad aproximada de 1105.769 revoluciones por minuto. De esta forma nos damos cuenta que como obtenemos una velocidad de salida en la rueda conducida mucho mayor a la que nos pide el fabricante, que era de 1100 revoluciones por minuto, significa entonces que este número de dientes, que anteriormente era hipotético, ahora pasa a convertirse en el número de dientes reales con los que yo puedo ahora diseñar el par de engranajes cónicos en espiral con giro a la derecha. Ahora, jóvenes, llegamos al paso número 10. Vamos a calcular ahora los diámetros de paso de ambos engranajes cónicos. Observen acá, jóvenes, esta figura que aparece en el tablero. Acá tenemos en la parte superior la rueda conductora, la más pequeña, debajo la rueda conducida de un diámetro mayor. Recuerden que estamos diseñando un sistema reductor de velocidad. A este diámetro de paso lo vamos a simbolizar como D mayúscula subíndice P. Arriba tenemos en color rojo el círculo de paso de la rueda conductora y debajo tenemos en este círculo verde el círculo de paso de la rueda conducida. Y nos damos cuenta, jóvenes, que cuando ambas ruedas están acopladas, estos círculos de paso son tangentes. Este diámetro de paso lo vamos a poder calcular de acuerdo con el número de dientes reales de ambos engranajes, así como también el paso diametral en dientes sobre pulgada seleccionado previamente. Recordemos que acá en nuestro sistema la velocidad de la rueda conductora acoplada al motor será de 3450 RPM y observen, jóvenes, que ahora la velocidad de salida ya no es 1100, es la nueva velocidad previamente calculada en el paso anterior, igual a 1105.769
769.231 revoluciones por minuto. Entonces vamos a utilizar, jóvenes, la fórmula que aparece acá en el tablero en la parte derecha. Tenemos que el diámetro de paso relaciona el número de dientes sobre el paso diametral. Hacemos ambos cálculos para ambas ruedas. Para la rueda conductora de su P subíndice 1 y para la rueda conducida de su P subíndice 2. De esta forma, jóvenes, en pulgadas obtenemos ambos valores. Ahora, jóvenes, como paso número 11, nuevamente volvemos al dibujo anterior del corte donde tenemos acoplados ambos engranajes cónicos en espiral. Vamos a calcular los llamados ángulos del cono de paso, lo que vemos acá en la figura como alfa, alfa sub P, alfa sub G. En este caso, el subíndice P, hay que saber, jóvenes, que pertenece a lo que se conoce como el piñón cónico, que para nuestros cálculos es el subíndice 1. Por eso acá en el tablero se los coloco. Alfa sub 1 es igual a alfa sub P. Recuerden que la P significa piñón. Esto es el ángulo del cono de paso del engranaje cónico conductor. Observen el valor, observen acá donde está ubicado este ángulo del cono de paso. Lo vamos a calcular, jóvenes, utilizando la ecuación que ustedes ven en el tablero en la parte derecha, que es la función tangente inversa del valor 1 sobre la relación de transmisión real, obteniendo este valor. Observen, jóvenes, que este valor lo obtenemos en grados, aproximadamente 17.77. Acá debajo vemos el cálculo de alfa sub G. Recuerden que el subíndice G significa engrane. Esto corresponde al subíndice 2, o sea, la rueda cónica conducida. La calculamos con la siguiente ecuación. Observen que es la función tangente inversa de la transmisión real. Observen que ya no es la inversa, o sea, ya no es 1 sobre R real, sino que es la función tangente inversa de la transmisión real, obteniendo este valor aproximadamente de 72.22 grados. Observen, jóvenes, aquí algo importante. Si estos dos valores los sumamos, si sumamos alfa 1 con alfa 2, nos damos inmediatamente cuenta que la suma debe ser igual a 90 grados, porque estamos diseñando un par de engranajes cónicos en espiral donde el ángulo entre los ejes es igual a 90 grados. Ahora llegamos, jóvenes, al paso número 12. Observen nuevamente la imagen que aparece en el tablero. Ahora vamos a calcular esta variable llamada L mayúscula. Observe dónde está. Esta variable pertenece a lo que se conoce como la longitud del cono exterior en ambos engranajes cónicos en espiral, y esto lo vamos a calcular utilizando el diámetro de paso, así como también el ángulo del cono de paso de ambas ruedas cónicas. Entonces acá tenemos, jóvenes, en la parte derecha el cálculo de la longitud del cono exterior para el piñón o para la rueda cónica conductora. Nos dicen que es el diámetro de paso sobre el factor 2 multiplicada por la función seno del ángulo del cono de paso, alfa sub 1. Obtenemos este valor en pulgadas, aproximadamente 6.825. Recuerden, jóvenes, nuevamente que todos estos cálculos los estamos haciendo en Excel, y por eso es importante utilizar la mayor cantidad de decimales posibles.
Acá debajo, jóvenes, ustedes pueden ver el cálculo de la longitud del cono exterior para la rueda conducida cónica. L su índice 2 es el diámetro de paso 2 sobre el factor 2 multiplicada por la función seno del ángulo del cono de paso 2. Obtenemos este valor en pulgadas. Y observen, jóvenes, que aquí hay algo importante. Estos dos valores deben ser prácticamente idénticos. Aún así, si ustedes observan con detalles ambos valores, nos damos cuenta que los valores empiezan a diferir a partir de la 10 pulgada. Eso es una diferencia muy pequeña. Lo importante, jóvenes, es que el valor numérico entero, así como los primeros decimales, deben ser iguales. Observen que acá tenemos que L sub 1 es 6.8257 pulgadas y este es el mismo valor que L sub 2. De esta forma garantizamos que el diseño es correcto. Ahora, jóvenes, en el siguiente paso vamos a calcular lo que se conoce como el paso circular. Este paso circular lo vamos a simbolizar como la P mayúscula subíndice C. Acá observen esta imagen que les he dejado en el tablero en la parte inferior derecha. Observen que acá tenemos, donde estoy señalando, tenemos dos dientes consecutivos. Entre estas dos líneas medias en ambos dientes tenemos esta longitud que es la que se conoce como el paso circular. Este paso circular lo vamos a calcular, jóvenes, utilizando la ecuación que ustedes ven en el tablero en función del número pi, el diámetro de paso de su P y el número de dientes de cada rueda cónica. Entonces diremos que, por ejemplo, el paso circular de la rueda cónica conductora es todo este valor, aproximadamente 0.523598.779 pulgadas, y nos damos cuenta, jóvenes, que obtenemos el mismo valor para la rueda cónica conducida. Efectivamente, estos dos valores deben ser idénticos. Y al utilizar ambas ecuaciones estamos garantizando que por ahora este es el correcto diseño. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 14. Nuevamente observen con detalle la imagen del tablero. Tómense en su tiempo, paren el video si es necesario. En este caso vamos a calcular la variable f, que se conoce como el ancho de cara de los dientes. Este ancho de cara de los dientes es el normal recomendado y su valor máximo, de acuerdo con el paso circular y la longitud del cono exterior L, se calcula con la siguiente ecuación. Aquí tenemos en la parte derecha ambas ecuaciones. Tenemos el valor normal, que es el recomendado, junto con el valor máximo recomendado. Observen que en el valor normal, este ancho de cara de los dientes lo calculamos con este factor de 2,5 multiplicado el paso circular. En el ejemplo del Atlassian tenemos este valor, aproximadamente 1,30899,6939 pulgadas. Pero nos dicen que el valor máximo recomendado lo podemos obtener con esta ecuación, que es L tercios. Significa que yo entonces puedo coger un ancho de cara de los dientes entre mi valor normal recomendado y el valor máximo recomendado, que es aproximadamente de 2.275
pulgadas. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 15. Aquí vamos a calcular la velocidad tangencial, que la hemos simbolizado como v su índice t, en pies por minutos, utilizando el diámetro de paso del piñón cónico y su velocidad angular en revoluciones por minuto. Observen, jóvenes, aquí la ecuación en el tablero. Tenemos que v sub t es el valor de pi por el diámetro de paso del piñón cónico por sus revoluciones por minuto sobre un factor de 12. Tengan en cuenta, jóvenes, que este número 12 es un factor que es el que permite hacer la conversión de unidades. Y podemos obtener finalmente esta velocidad tangencial en la línea de paso en pies por minuto, que es del orden de 3.763.36 pies por minuto. También, chicos, observen esta imagen que ustedes ven en el tablero. Observen que acá tenemos las dos ruedas cónicas ensambladas, vemos sus diámetros de paso y vemos que ambos círculos son tangentes. En el punto de tangencia podemos ver el vector de la velocidad tangencial llamada v sub t. Ahora, jóvenes, llegamos al paso número 16. Vamos a calcular el par torsional en libras por pulgada del piñón y el engranaje cónico en espiral. Y esto lo vamos a hacer utilizando la potencia de diseño en caballos de potencia, así como la velocidad en revoluciones por minuto de ambas ruedas cónicas. Observen, jóvenes, la fórmula en el tablero en la parte derecha, que es donde estoy señalando. Y acá tenemos este valor, que es un valor numérico, que es el que nos permite obtener, de acuerdo a las unidades de la potencia de diseño en caballos y la velocidad del piñón en revoluciones por minuto, obtener estas unidades de libra-fuerza por pulgada. O sea, este valor contiene también el factor de conversión. De esta forma nos damos cuenta que el par torsional del piñón cónico es aproximadamente de 1424.92 libra-fuerza por pulgada y que del engrane cónico conducido es aproximadamente de 4445.75 libra-fuerza por pulgada. Es mucho mayor el par torsional de la rueda conducida que el par torsional de la rueda conductora. Ahora, jóvenes, llegamos al paso número 17. Aquí vamos a calcular la carga tangencial. Esta carga tangencial la hemos simbolizado como W su índice T. Esta carga tangencial ustedes la pueden observar en esta imagen que aparece en la parte izquierda del tablero. Observen que en el punto de contacto entre la rueda conductora y la rueda conducida, en estos engranajes cónicos de dientes en espiral, vamos a tener estas tres cargas. Tenemos la carga tangencial, que en este caso se simboliza con esta flecha morada que yo estoy acá señalando en el tablero. Tenemos una carga radial en color azul y tenemos también, jóvenes, esta carga axial llamada W sub X. Esta carga tangencial, esta de color morado, la vamos a calcular teniendo en cuenta el par torsional en libras por pulgada. Vamos también a utilizar el paso diametral, así como también el número de dientes de ambas ruedas cónicas. Acá en la parte derecha, jóvenes, ustedes pueden observar la ecuación. Entonces tenemos, por ejemplo, que la carga tangencial 1, o sea, de la rueda conductora cónica, es el factor 2 multiplicado
el paso diametral multiplicado el par torsional, y todo este producto, jóvenes, está dividido por el número de dientes, que en este caso son 25 dientes, que va a tener la rueda cónica conductora. Obtenemos un valor aproximado de 683.962 libra-fuerza. Observen acá de abajo, jóvenes, el cálculo para la rueda conducida. Sería el mismo factor 2 por el paso diametral por el par torsional T sub P sub índice 2, y todo este producto va, jóvenes, dividido por el número de dientes de la rueda conducida, N sub índice 2. Y observen, jóvenes, que acá es importante obtener el mismo valor para la carga tangencial. Observen, comparando estos dos resultados, significa que el cálculo por ahora es correcto. Ahora, jóvenes, en el paso número 18 vamos a calcular la carga radial. Observen el dibujo ahora que tenemos en el tablero. Observen nuevamente acá donde estoy señalando, este sería el punto de contacto entre los dos engranajes cónicos con dientes en espiral, y en este punto recuerden que vamos a tener lo que es la carga axial, que es esta que estoy acá señalando, y la carga radial, esta que estoy acá señalando en el dibujo. Esta carga radial, jóvenes, también la vamos a calcular en libras fuerza. La vamos a simbolizar como W su índice R. Es una fuerza que actúa hacia el interior del engranaje cónico en espiral, con giro a la derecha, y es perpendicular a la carga tangencial W sub T. Hay que decir que esta carga radial es la que tiende a separar los dientes de ambos engranajes cuando ellos están acoplados. Acá en el tablero, jóvenes, en la parte derecha pueden observar la ecuación con la que vamos a calcular ambas cargas radiales. En este caso, la carga radial de la rueda cónica conductora es diferente a la carga radial de la rueda conducida. Observen la ecuación acá en el tablero, reemplacen los valores que ustedes ven acá y finalmente nos damos cuenta que obtenemos este valor. Por ejemplo, la carga radial de la rueda conductora es aproximadamente de 301.362 libra-fuerza, mientras que la carga radial de la rueda conducida es de 253.18 libras-fuerza. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 19. Observen que tenemos la misma imagen del paso anterior. Aquí tenemos la rueda cónica de dientes en espiral, y acá donde estoy señalando tenemos la carga axial. Esta carga axial la vamos a simbolizar como W su índice A, y también la vamos a calcular en libras fuerza. Hay que saber que esta carga axial actúa de forma paralela al eje de rotación de ambos engranajes cónicos. Esta carga causa una fuerza de empuje que tiende a separar los dientes de ambos engranajes cuando ellos están acoplados, y ella debe ser soportada por los cojinetes que están montados en el eje de rotación. Acá en la parte derecha, jóvenes, les dejo la fórmula matemática para calcular la carga axial. Observen, jóvenes, que en esta ecuación seguramente ustedes ya identifican varias variables. Tenemos, por ejemplo, el ángulo de presión normal, este que estoy acá señalando. Este sería el ángulo de la hélice, y tenemos el ángulo del cono. Recuerden que también utilizamos
la carga tangencial W sub T. De esta forma obtenemos la carga axial en la rueda conductora, así como la carga axial en la rueda conducida. Observen también que en este caso la carga axial de la rueda conductora me da un valor de menos 95.85 libras fuerza. Recuerden, jóvenes, que la carga axial es un vector. Y como es un vector, este signo negativo lo que indica es la dirección del vector de la fuerza, que en este caso es opuesto a como aparece en este dibujo. Pero tengan en cuenta que no existen cargas negativas, que el signo negativo indica que la dirección real de esta carga axial es en este caso opuesta a como aparece en este dibujo. Ahora, jóvenes, finalmente llegamos al paso número 20 y tenemos la tabla final con todos los cálculos de esta primera clase relacionada con el diseño de los engranajes de dientes cónicos en espiral con giro a la derecha. En esta tabla que ustedes ven en el tablero encontramos como resumen todos los valores previamente calculados. Tenemos, por ejemplo, el ángulo de presión normal, el factor de servicio previamente seleccionado, la potencia de diseño en caballos de potencia y kilovatios, la relación de transmisión, el paso diametral en dientes sobre pulgada, que este fue el que seleccionamos, el número de dientes del piñón, el 25, que inicialmente era hipotético, luego fue el valor real, el número de dientes del engrane cónico conducido de 78 dientes, el ángulo de inclinación de los dientes 15 grados, la relación de transmisión real igual a 3.120, recuerden que este valor, jóvenes, es adimensional, el diámetro de paso del piñón, el diámetro de paso del engrane, ambos en pulgadas, los ángulos del cono de paso del piñón, el ángulo de cono de paso del engrane, alfa sub 1, alfa sub 2, en grados. Recuerden que estos dos son los que al ser sumados deben ser igual a 90 grados. Tenemos los valores de la longitud del cono exterior, que son idénticos, lo mismo que el paso circular, el ancho de cara, la velocidad tangencial, el par torsional, en la rueda conductora, en la rueda conducida, tenemos la carga tangencial, las cargas radiales y por último las cargas axiales. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a algunos de ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. Espero que ustedes, jóvenes, los que asisten a esta clase virtual de las clases de Nancho, el día de hoy, que hayan entendido todos los cálculos y quedan cordialmente invitados a la segunda parte de esta clase. Ahora vamos a calcular los esfuerzos en los engranajes cónicos. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.